Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya están listos los del grupo uno. Sí. Ok, Parece que entonces sí. cuando quieran. Buenos días, se escucha. Sí, se escucha. Confirmo. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó exponer acerca del sistema operativo de FreeBSD. Historia. El nacimiento del proyecto FreeBSD fue a inicios de 1993 por una decisión parcial de los tres coordinadores del Unofficial 386 BSD Patch Kit, Nate Williams, Roy Grimes y Jordan Hubbard. Este sistema operativo era de Bill Jolitz y había estado muy desatendido durante todo un año, dejándolo en el abandono. Con el tiempo, él se retiró del proyecto. A los, a los coordinadores no les costó demasiado decidir seguir adelante aún sin el soporte de él, así que adoptaron el nombre de FreeBSD, sugerido por David Greenman. Jordan contactó a Walnut Creek CD-ROOM con la intención de disponer de un canal de distribución para todos aquellos que no tuviesen un fácil acceso a Internet. Además, en ese entonces era muy normal instalar los programas a través de CDs. Sin el apoyo y la confianza de Walnut, que Walnut depositó en un proyecto desconocido y recién nacido, es seguro que FreeBSD no hubiese podido llegar tan lejos y tan rápido como lo ha hecho. Con el pasar de los años, FreeBSD tuvo diferentes versiones y actualmente es un sistema operativo usado para alimentar servidores modernos, escritorios y plataformas embedidas. Sus avanzadas capacidades de red, seguridad y almacenamiento han hecho de FreeBSD la plataforma escogida por muchos de los sitios web más concurridos y los dispositivos embedidos de red y almacenamiento más dominantes. Criterios de diseño. Aquí no puse todos los criterios de diseño ya que eran bastantes. Entonces, primero empezamos con el logo del sistema. El objetivo del sistema es proveer un sistema operativo estable y veloz de propósito general que pueda ser usado para cualquier propósito sin ataduras. El tipo de licenciamiento es de licencia BSD. Requerimientos técnicos. Los requerimientos de hardware para instalar FreeBSD varían según la arquitectura. Los sistemas de escritorio de uso general necesitan de recursos de entre 2 a 4 gigas de RAM y al menos 8 de espacio en el disco duro. Ese sería un buen punto de partida. Estos son los requisitos del procesador para cada arquitectura. AMD64. Ese es el tipo de procesador de escritorio y portátil más común, utilizado en la mayoría de los sistemas modernos. Intel lo llama Intel 64. Otros fabricantes a veces lo llaman x86 o 64 y 386. Las computadoras de escritorio y portátiles más antiguas a menudo usan esta arquitectura x86 de 32 bits. ARM64. La mayoría de las placas integradas son computadoras ARM de 64 bits. Se admiten varios servidores ARM64. ARM. Se admiten las placas ARM V7 más antiguas. PowerPC. Se admiten todos los sistemas New World Room Apple Mac con USB integrado. SMP es compatible con máquinas con varias CPU. La interfaz gráfica. FreeBSD usa X11 para proporcionar una potente interfaz gráfica. X11 es una implementación de código abierto del sistema X-Window que incluye Xorg y Xfree86. No es necesario entender todos los detalles de los diferentes componentes de X y cómo interactúan, pero un conocimiento básico hace posible el sacarle más provecho a la potencia de X. La compatibilidad.
FreeBSD proporciona compatibilidad de binarios con muchos otros sistemas operativos tipo Unix, incluyendo Linux. ¿Por qué necesita FreeBSD ejecutar binarios de Linux? Y esto es porque muchos desarrolladores y compañías desarrollan solo para Linux, ya que últimamente es el blanco de todas las miradas dentro del mundo de las tecnologías de la información. Esto hace que la comunidad de FreeBSD tenga que exigir a esas compañías y desarrolladores que produzcan versiones nativas de sus aplicaciones para FreeBSD. Expresarlo en pocas palabras, dicha compatibilidad permite a los usuarios de FreeBSD cerca del 90% de las aplicaciones de Linux sin tener que modificarlas en absoluto. Existen, por desgracia, ciertas características específicas de Linux que no funcionan en FreeBSD. Los binarios Linux no funcionarán en FreeBSD si recurren a las llamadas específicas de i386, como la activación del modo virtual 8086. Accesibilidad. Aunque FreeBSD constituye un sistema operativo completo, no existe nada que obligue a los usuarios a utilizarlo exactamente igual que como se ha empaquetado para crear la distribución. Características, funcionalidades. FreeBSD ofrece altas prestaciones en comunicaciones de red, rendimiento, seguridad y compatibilidad, todavía inexistentes en otros sistemas operativos, incluyendo los comerciales de mayor renombre. Los desarrolladores de FreeBSD se han enfrentado a algunos problemas más difíciles en el diseño de sistemas operativos para poder ofrecer estas avanzadas características a sus usuarios. El bounce buffering trata la limitación en la arquitectura ISA de los PCs que limitan el acceso directo a memoria en los primeros 16 megabytes. Resultado: sistemas con más de 16 megabytes operan más eficientemente con periféricos DMA en el bus ISA. Un buffer de caché conjunto de memoria virtual y sistemas de ficheros. Continuamente ajusta la cantidad de memoria usada por los programas y el caché de disco. El resultado es que los programas reciben una excelente gestión de memoria y un alto rendimiento de acceso al disco, liberando al administrador del sistema de trabajo de ajustar los tamaños de los cachés. Módulos de compatibilidad que permiten la ejecución de programas de otros sistemas operativos en FreeBSD, incluyendo programas para Linux, SSO, NetBSD y BSDI. Resultado: los usuarios no tendrán que compilar programas ya compilados para algunos de los sistemas compatibles, teniendo acceso a programas como las extensiones para BSDI de Microsoft FrontPage o Server o WordPerfect para SSO y Linux. Llamadas al sistema. FreeBSD tiene muchas llamadas al sistema. Solo puse unas cuantas en la presentación para no llevarme mucho tiempo. Como podemos observar, se pueden ver que algunas ya las deben de conocer debido a que prácticamente son las mismas que se usan en Linux. Por ejemplo, Open, Close, Write, las usamos, por ejemplo, para hacer la tarea de las tuberías. Otra que también se me hizo bastante familiar es chmod y chdir. Así como están estas que son bastante familiares, hay muchas otras más que posiblemente ya hayan visto en otro sistema operativo. Con respecto a la administración del procesador, FreeBSD se parece bastante a otros sistemas basados en Unix. Por ejemplo, tenemos que FreeBSD también maneja los procesos en modo usuario y en modo kernel. El modo usuario sirve para el propósito de proteger el sistema y limita las capacidades de un proceso sobre la arquitectura del computador. Mientras que el modo kernel tiene el acceso completo a la computadora y se utiliza cuando procesos necesitan realizar las llamadas al sistema mencionadas anteriormente. Por otro lado, la multiprogramación en FreeBSD se maneja por medio de context switching, lo que involucra el cambio de ejecución de hilos dentro de uno o múltiples de un mismo o de múltiples procesos diferentes. En el caso de context switching, siempre se guarda el estado del software que se usa en el kernel, lo que se refiere a dirección de registro, el estado del proceso y otros aspectos. Cuando se refiere al estado del hardware, depende mayormente de la arquitectura en la que se está ejecutando. Algunas guardan directamente el contexto del hardware para que luego se ejecute, mientras que otras utilizan el software específico para recogerlo de los diferentes registros y guardarlo. Y luego, una vez se ha guardado, se carga la nueva información para la ejecución del nuevo hilo. Como había mencionado,
FreeBSD maneja hilos que luego son mandados al planificador para que éste gestione su ejecución. Estos hilos componen a los diferentes procesos y son procesados por el planificador. Si quieres pasar al siguiente, por favor. Con respecto a la planificación, permítame. Ahí va a disculpar por el bastante ruido ahí afuera. Con respecto a la planificador, FreeBSD maneja dos planificadores que coexisten para su uso en el sistema operativo. Primero, se tiene el planificador de bajo nivel que trabaja cada vez que un hilo termina su ejecución. Su trabajo es tomar los procesos con alta prioridad y ubicarlos en pilas específicas de cada núcleo del procesador. Seguidamente, se tiene el planificador de alto nivel, el cual se ejecuta con menor frecuencia. El trabajo de este planificador es de asignar las prioridades de cada hilo o proceso y balancear en cuál de estas pilas se ubicará. Luego, a cada hilo se le asigna un tiempo de ejecución en su respectivo núcleo. Si este excede ese tiempo, entonces se da espacio a otro y se reduce la prioridad del primero. Estas características nos demuestran que el planificador de FreeBSD es de tipo round robin. Este particular planificador favorece procesos interactivos, como lo sería, por ejemplo, un editor de texto, en donde se tienen ráfagas alternantes de procesamiento y de input-output por sobre estos procesos de alto cálculo, altos tiempos de cálculo. Siguiente, por favor. Ahí está. Seguidamente tenemos la comunicación entre los procesos. FreeBSD maneja diferentes dominios para la comunicación, ¿verdad? Estos se dividen en local, que es para los procesos dentro del mismo sistema, IPv4 y IPv6. Estos últimos dos sirven para el propósito de que los procesos se puedan comunicar con la red. Con respecto a los detalles de la comunicación entre los procesos, es muy similar a lo que hemos visto en clase y a los sistemas en Unix, ¿verdad? Donde estos procesos hacen uso de tuberías, semáforos, sockets y archivos especiales que sirven como intermediarios para la comunicación. Siguiente. Bueno, con la administración de memoria, primeramente, antes de empezar a ver las técnicas y todo lo que ocupa FreeBSD, es importante conocer cómo está estructurada. Aquí a la derecha tenemos cómo normalmente se ve una arquitectura de memoria para un programa o para un hardware que va a ocupar FreeBSD. Se tiene la memoria principal, que es el primer nivel, normalmente está conformada por memorias RAM. El siguiente nivel tenemos discos duros, que cada uno está conectado al CPU por su controlador respectivo, ¿verdad? Es interesante y hay que notar que en la conexión que hay entre el CPU y la memoria principal, ahí están conectadas bastantes memorias caché que ayuda para el fácil acceso de archivos. Si puedes poner el siguiente, por favor. Vaya, antes de hablar del reemplazo de páginas, hay que saber cuál es la técnica que ocupa FreeBSD para la gestión de memoria. La técnica que se ocupa es la que se llama espacio de memoria virtual. Este proceso no está atado a la memoria física, pero esta puede ser fácilmente traducida del espacio virtual al espacio físico sin mucho problema. Aunque hay que tener cuidado que la traducción no interfiera con algún proceso que se está ejecutando en memoria física. Algo interesante acerca de la memoria virtual es que si un proceso se está realizando en la memoria física y este necesita de algún proceso que no está en ese tipo de memoria, puede ser referenciado desde la memoria virtual. Para manejar todo esto se tiene la técnica del reemplazo de páginas, que es muy común para cualquier sistema de paginación en memoria virtual. Aquí hay dos algoritmos que son muy utilizados: el algoritmo de reemplazo de páginas óptimo y el que es práctico. El óptimo normalmente se utiliza para benchmarking o para hacer pruebas para ver cómo se comporta el sistema. Ya el reemplazo de páginas práctico es el normalmente mayor utilizado para la hora de hacer paginaciones.
¿Cómo funcionan las paginaciones? Es que cada una está referenciada desde la memoria física a la memoria virtual. Como se puede ver aquí en el diagrama de la izquierda, tenemos las flechitas, ¿verdad? Que están conectadas de páginas de la memoria virtual hacia la memoria física. Y así es como esta se referencian. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. El swapping. Normalmente el swapping es una política de manejo de memoria, pero en FreeBSD está pagada por default. Esto es porque normalmente la paginación puede mantener puede mantener la memoria normalmente un poco vacía o sabe cuándo dejar de trabajar un proceso o una página y mandarlo a la memoria virtual. Aunque el swapping también es utilizado a veces porque hay ciertos procesos en los cuales los algoritmos de paginación no pueden mantener memoria libre, entonces aquí entra el swapping. Cuando hay escasez de memoria, lo que se hace es que si algún proceso o alguna página no ha estado usada, ya sea en mínimo de 10 segundos, esta es parcialmente movida a la memoria virtual. Perdón, a la memoria de disco duro, porque todos los procesos se crean en la memoria principal. Entonces, no es una muy buena práctica porque tampoco ayuda mucho, pero es una de las formas en la que FreeBSD trabaja la memoria. Si puedes poner la siguiente. FreeBSD tiene una característica muy peculiar en la cual su memoria compartida trabaja de la siguiente manera. Si hay bastantes procesos que necesitan un archivo que está en memoria principal, y digamos que tenemos dos procesos, y esos dos procesos quieren trabajar con él, entonces los dos procesos trabajan sobre ese mismo archivo, y cuando el que termine primero va a hacer sus cambios. Entonces todos los demás procesos que van a querer trabajar después con ese mismo archivo van a ver ese cambio. Un problema con eso es que a veces puede llegar a que se corrompa la memoria, pero una cosa interesante es de que en este proceso no interviene el kernel, así que no hay llamadas al sistema para trabajar con esos procesos. Si se quiere evitar o no se quiere utilizar ese tipo de proceso, se puede usar un semáforo en la memoria compartida para trabajar de la forma que normalmente lo hace Linux, como ya se había dicho. Si quieres pasar al siguiente. Buenos días. La administración del sistema de archivos, la seguridad del sistema de archivos de FreeBSD se basa en que cada archivo y directorio tiene diferentes permisos que definen el tipo de acceso y los usuarios que pueden acceder a archivos o directorios específicos. Podemos observar en la imagen los principales permisos y sus valores. En las siguientes diapositivas, next, veremos un poco de la jerarquía del sistema de archivos de FreeBSD. Empieza con el directorio de raíz del sistema, el cual se simboliza con una pleca. Este es el primero en ser montado en el arranque y contiene el sistema básico que es necesario para la preparación del sistema operativo. Por cuestiones de tiempo podemos solo ir viendo un poquito las diapositivas de la jerarquía, solo para verlas. Dentro de este se encuentran los demás directorios y archivos del sistema, como pueden observarse. Podemos pasar hasta la diapositiva de tipos de archivos. En esta diapositiva podemos observar un poco las extensiones de archivos con las que trabaja FreeBSD. Por cuestiones de tiempo, igual solo les daremos una rápida observación. Next. Atributos. FreeBSD utiliza un sistema de administración de archivo llamado The C File System o CFS. Este tiene dos tipos de propiedades, las nativas y las definidas por el usuario. Las propiedades nativas exportan estadísticas internas
o controlan el comportamiento de CFS. Las propiedades creadas por el usuario no tienen efecto en el comportamiento de CFS. Next. Las características. The C-File System tiene 3 características principales. Integridad de datos que previenen la redundancia de datos, almacenamiento agrupado y optimización de rendimiento mediante múltiples mecanismos de almacenamiento en caché. Next. Operaciones sobre los archivos. Acá podemos observar las operaciones que se pueden realizar sobre los archivos y los comandos que se utilizan. Por ejemplo, para eliminar archivos se utiliza el comando rm, o sea, remove, y para copiarlos se utiliza el comando cp, o sea, copy. Next. Los directorios. En FreeBSD, el nombre de archivo y el nombre del directorio se utiliza para referirse a ficheros o directorios, seguido de una barra pleca, seguido por cualquier otro nombre de directorio que sea necesario. El nombre completo de un archivo también puede llamarse ruta. Next. Acá se muestran las operaciones sobre directorios y sus comandos. Algunos comandos se utilizan tanto para directorios como para archivos. Por ejemplo, tenemos listar contenido de directorios, movernos por los directorios, para ver dónde estamos trabajando, etc. Next. La implementación de archivos y directorios en FreeBSD. Para crear directorios se utiliza el comando mkdir, o sea, make directory, el cual puede especificársele una ruta o puede dejarse sin opciones, lo cual creará el directorio en la dirección actual. Ok, yo hablaré de la comparación del sistema operativo con otros similares. Bueno, FreeBSD tiene una particularidad que la eficiencia fue un factor importante desde su concepción. Eso se ve reflejado en su kernel, que es personalizable y surge fruto de comparaciones con otros sistemas operativos de la época. Pasalo. Entonces, para empezar, ¿verdad? El clásico Microsoft Windows. Su principal diferencia es que su kernel no es personalizable, porque como software privativo no lo podemos tocar, mientras que en FreeBSD sí lo es. ¿Eso qué quiere decir? El de que FreeBSD se puede ajustar el hardware en que está corriendo, puedes configurarlo de manera que corra de la manera más óptima. Eso no lo puede hacer Windows. Tú te tienes que adaptar en Windows, ahí es al revés. También que Windows depende fuertemente de una interfaz gráfica, porque casi todo lo que haces en Windows está atado a alguna interfaz gráfica, no lo haces casi todo con comandos al revés. Mientras que en FreeBSD es opcional. Como en varias distribuciones de Linux no es necesario tener una interfaz gráfica. Y también requiere software especial para su administración remota, que por ejemplo no sé si han ocupado TeamViewer para conectarse con un equipo de forma remota o el protocolo RDP que incluye Windows. Todo eso necesita cierto software y en FreeBSD basta con usar el protocolo SSH. Quiere decir que tiene una gran compatibilidad. Pasalo. También tenemos macOS, que comparte las mismas ventajas y desventajas que Windows, como son el kernel no personalizable y fuerte uso de GUI. En este caso son muy similares. Y la otra diferencia es que requiere hardware propietario, que esta es como la gran diferencia. Es totalmente lo opuesto a FreeBSD, que intenta correr en la mayor cantidad de plataformas posibles. Pasalo. Y por último, Linux. Estos poseen más similitudes que diferencias. Ambos son de código abierto y multipropósito. Una de las primeras diferencias marcadas es que Linux no tiene una autoridad central. En cambio, FreeBSD sí tiene un equipo que dirige su desarrollo. Otra diferencia es que Linux tiene muchas distribuciones y en cambio FreeBSD es una sola. Aquí no tenemos, digamos, vertientes. Y también tiende a ser menos estable, pero implementa nuevas características de forma más rápida, que es otra cosa que podría notar entre Linux y FreeBSD. Y también tenemos unas variantes que son NetBSD y OpenBSD, que van a ver que básicamente todos son BSD, pero tienen como cierto enfoque.
Para empezar, NetBSD es principalmente conocido por correr en un gran número de plataformas. Por ejemplo, curiosidad, el sistema operativo de PlayStation 2 corre en NetBSD. Y también tenemos OpenBSD, que es principalmente conocido por correr... bueno, aquí, este es un errorito chiquito, pero OpenBSD se enfoca en la seguridad. Y incluso tiene funciones que no tiene ni NetBSD ni las tiene FreeBSD. Y ese es como el gran atractivo. Podrían verlo parecido a Kali Linux, que está enfocado en la seguridad. Creo que sería una buena comparación. Y esto sería nuestra presentación. Y terminaríamos, creo. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rocío tiene una pregunta. No sé si yo la contesto. Bueno, Sí, dale. FreeBSD libera relativamente de forma seguida, así que podría decirse que sí, porque la última estoy seguro que salió como hace 6 meses. Más o menos, entonces, al menos va a haber una release al año, eso sí te puedo decir. Sacan release de forma reciente. A ver si eso contesta tu pregunta. La cuestión es que por lo general con estos sistemas operativos las versiones estables se tardan más, ¿verdad? Pero sí las versiones de producción son recientes. Ahorita estoy viendo y la más reciente salió en abril de este año, abril 2021, entonces. Ok, gracias. Sí, bueno, con respecto también a la pregunta, la diferencia entre release sí viene siendo casi un año, porque abonando a lo que dijo mi compañero, en octubre 27 del 2020 salió release 12.2 y la nueva actualización fue, repitiendo lo que él dijo, en abril 13 del 2021. Ok, gracias. Diego René tiene otra pregunta. Um, no sé si le respondo yo. Bueno, le voy a dar. Tiene soporte hasta la última versión del kernel. Yo creo que esa pregunta me la estás haciendo respecto al el kernel de Linux, pero creo que es algo que se omitió por tiempo, pero una diferencia que tiene también Linux con FreeBSD es que Linux es el kernel, ¿verdad? Y GNU le agrega todo el software. En FreeBSD es el kernel y el sistema operativo, o sea, FreeBSD tiene su propio kernel, por decirlo así. Entonces, como al final la empresa hace ambas cosas, ¿verdad? Van de la mano. Entonces, no es que implementa el kernel de Linux. No sé si con eso te respondo tu pregunta. Chivo, chivo. Ok, bien. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? Sí, solo para agregar, el kernel que utiliza es Monolithic Kernel. Ok. Y el tipo de licencia mencionaron que era licencia BSD, pero no se abordó más si tiene alguna restricción o algo. No sé si quisieran ampliar sobre eso. O sea, en sí, ¿qué implica esa licencia? La que tiene BSD, ¿verdad? FreeBSD. La licencia, la licencia BSD esencialmente es una licencia de baja restricción. Esto
como menciona el nombre, ¿verdad? También free se refiere a open source, software libre, ¿verdad? Entonces, FreeBSD es como bastantes variaciones de Linux, Unix, ¿verdad? Que son open software que se pueden utilizar. No tengo datos, no conozco muy bien acerca del uso de así para generar dinero, uso comercial. Pero sí sé que es open software. Ok, sí. Un ejemplo sería, creo que Netflix ocupa cierta parte de FreeBSD en su red, ¿verdad? Realmente Netflix es bien complejo, pero sí, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de uso. Este, no sé si alguien más tiene otra pregunta y si no pasamos al otro grupo. Hola, buenos días. Buenos Eh, días. Nosotros somos el tercer grupo en pasar, pero queríamos solicitar si pudiéramos pasar de segundo, debido a que varios de nuestros integrantes tienen que irse a trabajar. Ok, vaya, No sé está si hay bien. algún problema. Espero que no, ¿verdad? Si no hay alguna objeción del grupo 2 pueden pasar, ¿verdad? Por mí no hay problema. Pues si ese es el fin de la sección de preguntas, por nosotros no hay problema, es decir, nuestra presentación ya ha terminado. Sí, ok. Muchas Este, gracias. gracias. Entonces, Luis, si quieres, entonces pasan ahorita. Ok, voy a presentar en este momento. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Ah, ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 10 y a nosotros nos tocó el tema de Red Hat. Pásala, por favor. Bueno, para comenzar, empezamos con la historia, vea. Pues la historia de Red Hat comienza con una empresa de este mismo nombre. Pues nosotros la hemos resumido en una línea de tiempo, donde en 1993 y 1994 esta empresa fue fundada por dos personas llamadas Mark Ewing y Bo Young. Esta empresa se creó principalmente para ayudar a otras empresas a dar soporte. Un año después, en 1995, el 12 de mayo, pues Red Hat lanzaba como su lanzamiento oficial de su versión 1.0. En 1998, pues Red Hat publicó su versión 5.2, pero fue en el año 1999 donde Red Hat adquirió una empresa llamada Signo Solutions, la cual era una empresa fundada unos 10 años atrás, donde esta se había demostrado como una estrategia integral basada en software. En los años de 1999 y 2001, pues se dio una crisis llamada burbuja.com, que esta fue el periodo en el cual todas las empresas de computación se vieron un poco afectadas y la bolsa de valores, ya que en el sector del Internet, gracias a esta crisis, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. Pero en el caso de Red Hat fue en el año 2002 que Red Hat anunció números negros. Pásala, por favor. En el año 2003 también se creó el proyecto comunitario Fedora, donde Fedora, esta también era llamada así porque tenía una misma forma de un sombrero. Esta distribución era una versión de comunidad apoyada y patrocinada por la empresa de Red Hat, pero era un proyecto independiente al que ellos tenían. En 2004, pues con la versión 9, Red Hat llegó a su fin y aparece CentOS. En el año 2006, pues Red Hat adquiere otra compañía, pero esa se llama JBoss by Red Hat.
En el año 2004, en el año 2011, la compañía, quieras o no, tuvo grandes ganancias, ya que los números se veían demasiado elevados, ya que era considerada como la primera empresa en la historia que podía ganar $1,000 millones, ya que con el software de código abierto. En 2014, pues la empresa Red Hat acuerda apoyar y patrocinar el proyecto comunitario CentOS. Eso fue un gran impacto, ya que 10 años atrás, cuando apareció CentOS, Red Hat consideraba que era una copia más bien de él y lo veía como una amenaza, pero 10 años después, en el año 2014, pues ellos se acuerdan patrocinarla y ya prácticamente era de esta misma empresa. En el año 2016, pues Red Hat también superó los $2 millones con sus ventas de este software, la cual era buenas noticias para ellos. En el año 2018, pues la empresa de IBM tenía la intención de adquirir Red Hat por $34 millones, la cual se logró cerrar como el negocio en el año 2019. Pásala, por favor. Vaya, con los criterios de diseño. Pues Red Hat poseía criterios de diseño debido a que esta marca tiene como su propia personalidad, ya que era abierta, auténtica y útil. Esta contenía como ciertos rangos principales, que son la apertura, que esta se debía como al compromiso que tiene la empresa, la autenticidad, ya que esta se caracterizaba con su marca única, porque ellos no pretendían ser una marca que no solían ser. Con respecto a la utilidad, estos solucionaban problemas de los clientes sin importar la causa. Y con la valentía que ellos tenían, era como la empresa mantenía un diseño simple y claro. Red Hat también tenía diferentes tipos de tipografía que los adquiría como la marca de ellos. Entre unas cuantas teníamos como Red Hat Display, Red Hat Text y Red Hat Mono. Todos estos tipos de letras pues contenían 4 grosores diferentes y también se encontraba como su versión cursiva. Con respecto al criterio de diseño de logos, pues ahí les he colocado una imagen de cómo fue evolucionando los diseños. El primer logo que apareció en 1995 y duró hasta un año duró, pues se representaba como un sombrero de copa rojo, era bastante vertical y debajo de él se encontraba como el nombre de la compañía, pero ahí no solo dejaba Red Hat, sino que colocaba también Red Hat Software. En el año de 1996 fue cambiado. Era un poco más dinámico, ya que era como un hombre, o más bien la sombra de un hombre caminando. Y siempre pues no podía dejar de lado su sombrero rojo, ¿verdad? Entonces siempre ponían el Red Hat arriba. En el año 1997 pues se creó una nueva versión donde ya aparecía la silueta de un hombre, pero ya solo aparecía la parte de arriba. Los colores que predominaban era el blanco y tenía su nombre de la empresa a la par, solo que de un color bastante claro. Posteriormente, en el año 1999, pues se modificó este mismo logotipo, tomaron como base el anterior, pero ya resaltando colores, y la letra de compañía, donde un año anterior era roja, pasaba a ser negra. Y ya por último, en el año 2019, pues se realizó la nueva imagen de la identidad, donde ya elimina todo el personaje, ya solo se queda con el sombrero rojo, y a su lado también poseía el mismo nombre, solo que afinaron ciertos detalles, y así ya lo dejaron hasta el día de ahora. Ya lo puedes pasar, Pipo. Ok, como características y funcionalidades de la versión de RHEL 8 o Red Hat Enterprise Linux, que es la versión con la cual nos basamos para investigar, tenemos las siguientes, unas pequeñas introductorias. Como seguridad, tenemos que RHEL 8 integró una VPN con el protocolo IPsec, que facilita la encriptación entre dos dispositivos y la autenticación
al proceso de conectarlos, y de igual forma integra el framework FA Policy D, que provee un chequeo de integridad, y el plugin de RPM ahora registra cualquier actualización del sistema cualquier actualización del sistema manejado por los administradores de paquetes, ya sea Yum o RPM. Por el lado de la red o de las redes, tenemos la integración del Multi-Protocol Level Switching, que es un mecanismo de reenvío de datos para enrutar el flujo del tráfico de red a través de toda la red de la empresa. También tenemos la integración del paquete NM State, que es una API de red para anfitriones que es soportada completamente por RHEL 8. Estos paquetes proveen una librería y una línea de comando para administrar los ajustes de anfitriones de red de manera declarativa. Luego tenemos algunas características del kernel. Tenemos como tal que la base del kernel es de 4.18, la versión 4.18. Su compilador es el GSC de 8.2, 8.1. Y implementa la integración del paquete Kpatch DNF. Este paquete provee un plugin llamado DNF, que por su sigla sería Dandified Yum en inglés, un administrador de paquetes .rpm, para suscribir el sistema RHEL a parches de actualizaciones en vivo. Este plugin permite una suscripción automática para cualquier kernel que el sistema esté usando actualmente y para nuevos kernel que sean instalados posteriormente. De igual forma, tenemos que RHEL 8 permite que la latencia para las peticiones de asignación de memoria específica sea disminuida debido a la compactación proactiva que regularmente inicia el trabajo de compactación de memoria antes que una petición de asignación sea hecha. De ahí tenemos algunas características del entorno del cliente por parte de RHEL 8, que son su escritorio o el escritorio de interfaz gráfica para el usuario, que es Genome 3.28, los gráficos, que son Wayland 1.15, el Genome que ocupa, que es Genome Evolution, la versión 3.28.5, y que su buscador por defecto es el 60, Firefox con la versión 60.5.1, ¿cierto? Luego tenemos las llamadas al sistema. RHEL, como la mayoría de sistemas operativos Linux, soporta muchas llamadas al sistema, de hecho más de 300, entonces solo hemos colocado unas 10 de todas las que soporta. Entre ellas está el read, write, open, el close, el pipe, el chmod, el mmap, el getpid, también el istat, fstat, stat. Soporta una variedad de llamadas al sistema. Claro, por la cuestión del tiempo, no podemos mostrar todas las llamadas del sistema, pero al menos en el documento hay un enlace hacia la tabla o hacia el documento que tiene todas estas llamadas al sistema. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la administración del procesador. Bueno, primero, antes de hablar de la administración del procesador, tenemos que definir o redefinir unos cuantos términos que hemos estado escuchando en estas pequeñas presentaciones. Primeramente, ¿qué es un scheduler o un planificador? Prácticamente es un componente funcional de los sistemas operativos multitareas o multiprocesos, y su función es repartir el tiempo disponible en un microprocesador en los diferentes procesos que están a espera o están listos para ser ejecutados. Este sistema mantiene diferentes queues para poder definir esos procesos. Está el job queue, el ready queue y el device queue. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad Red Hat, como ustedes ya saben, utiliza la versión de kernel 4.18, la cual fue definida a mediados de este año, y utiliza un algoritmo de planificación de procesos llamado Complete Fair Scheduler, o CFS. Este algoritmo de planificación utiliza árboles rojo-negro, y me lo voy a explicar más o menos cómo funciona. Bueno,
Primero se traduce en español como un planificador completamente justo. Este planificador toma el tiempo de ejecución, lo toma como una variable que se llama virtual runtime, un tiempo de ejecución estimado de un proceso, y se genera un árbol rojo-negro para poder identificar qué procesos tienen prioridad y qué procesos no. Ustedes ya saben que el árbol rojo-negro tiene una complejidad de orden o logaritmo de n. Pero bueno, este árbol se modifica dinámicamente tomando en cuenta el virtual runtime de cada proceso por separado. Y el algoritmo tiene definida una granularidad en el fichero de proc syskernel scale-granularity ss. Pero vaya, ahora imaginemos que tenemos 4 procesos. Estos 4 procesos ya tienen definido un virtual runtime estimado de procesamiento. La lógica y la idea de este tipo de algoritmo es que estos 4 procesos van a tener el mismo tiempo de ejecución dentro del procesador. Entonces, imaginemos que un proceso tiene un virtual runtime de 2 milisegundos. Este va a ejecutarse por 2 milisegundos. Cuando acabe, los demás procesos ya se habrán ejecutado esos 2 milisegundos. Y cuando se libere ese recurso que está utilizando ese proceso, lo va a dividir entre los demás procesos, a manera que va a seguir siendo eficiente. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a control de procesos, ya conocemos un poquito la lógica, como lo han dicho muchos compañeros, lo hemos estado utilizando tanto en la materia como ya lo hemos visto. Lo interesante y lo que más se puede ver en el proceso de CFS es quizás el wait. Cuando un proceso necesita otro proceso que termine, que termine para continuar su ejecución, entonces se suspende el padre y espera que el hijo termine sus procesos para continuar. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la administración de memoria. Red Hat utiliza administración de memoria mediante el uso de Numstat. Numstat es una pequeña herramienta creada con el fin de mostrar de diferentes nodos individuales los procesos en el sistema. Esto se utiliza para poder investigar el rendimiento de la memoria del sistema. Para este proceso tenemos los siguientes comandos. nomad-miss, nomad-hit, nomad-foreign, interval-hit, local-node y other-node. Estos son para definir tanto el número de procesos asignados en una página o para poder moverlos entre páginas. Vaya, siguiente por favor. Vaya, ahora vamos a hablar acerca un poco de la memoria virtual. En Red Hat Enterprise 8 se tiene los siguientes parámetros para el uso de memoria virtual. Swappiness, que es prácticamente un pequeño valor guardado en el kernel, que tiene un valor predeterminado de 60 que representa la prioridad de un proceso. Esto cambia los procesos entre la memoria física y la memoria virtual. De ahí tenemos en MindFree kbytes, que es prácticamente el número mínimo de kilobytes que tiene un sistema. Aquí cabe declarar de que este valor no puede ser demasiado alto o demasiado bajo. Si se declara un valor demasiado bajo, esto evitaría que el sistema reclame memoria necesaria para un proceso generado y que los procesos entren en un estado de OMM killing, es decir, de que no tendrán memoria en la cual acceder y estos serán eliminados para evitar el colapso del sistema. Y hoy vamos a otro caso extremo, en el cual el valor es demasiado alto. Esto puede generar que colapse la memoria debido a que la memoria del sistema se agotará de manera inmediata. De ahí tenemos Dirty Ratio, que prácticamente es un valor de porcentaje en el cual se comprimirán los procesos en la memoria total. El valor es predeterminado de T10. Drop Caches es una pequeña operación para liberar memoria. No se recomienda el uso de este en el entorno de producción y tiene 3 variables. Puede tomar valores del 1 al 3 y cada uno significa lo siguiente. 1, el sistema invalida y libera toda la memoria de caché de la página. 2, el sistema invalida y libera la memoria del caché de la página de un proceso en específico. Y 3, el sistema libera toda la caché de la página y toda la memoria caché del sistema. Siguiente. Vaya, yo les voy a hablar un poco acerca de la comparativa a la cual llegamos de respecto a Red Hat contra Windows. ¿Por qué decidimos hacerlo de esta manera? Debido a que Red Hat tiene una diferencia con respecto a otras distribuciones Linux,
la cual es de que Red Hat cuenta con una licencia, la cual tiene que ser pagada, siguiendo el mismo método de Windows. Y también Red Hat tiene su parte gratuita, por decirlo de una manera, que es la famosa distribución de CentOS. Entonces, empezando la comparativa, en el caso de las interfaces de usuario, Red Hat, como toda distribución Linux, se le pueden instalar la interfaz gráfica que se necesite. En el caso de Windows ya viene preestablecida. Y en el caso de las últimas versiones, desde Windows 8, Windows 10 y Windows 11, este cuenta con dos versiones, que son la versión de escritorio y la versión de modo tableta, donde esta última va enfocada a los dispositivos con pantallas táctiles. Para la comparativa con respecto a las cuentas de usuario, presentan una gran similitud, ya que ambos cuentan con las cuentas de usuario normales. Cuentas de usuario, en el caso de Red Hat, son las cuentas de usuario de sistema, y en el caso de Windows son las cuentas de administrador. Y ambos sistemas operativos cuentan con las llamados grupos para agrupar diversos usuarios y así poderles asignar permisos a los múltiples usuarios de esos grupos. En el caso de los archivos y formatos para guardarlo, en el caso de Red Hat, los formatos de disco, los más comunes, es que son ext3 y ext4. Cada uno permite archivos de hasta 2 terabytes y 16 terabytes respectivamente. Y en el caso de Windows tenemos el famoso NTFS y el FAT32, donde el NTFS nos permite hasta 16 terabytes, al igual que Red Hat, mientras que el FAT32, que es el más utilizado en las memorias USB, nos permite archivos hasta de 4 gigabytes. Cabe aclarar de que Red Hat se puede instalar en múltiples formatos de archivos de disco, mientras que Windows solo se instala en formato de disco NTFS. Para los tipos de archivos admitidos, al momento de instalar programas, Red Hat cuenta con su propio manejador de paquetes, el cual es Yum, y a través de este se descarga e instala los diversos paquetes RPM que utilizaría el programa. En el caso de Windows, como ya varios conocemos, se realiza la instalación a través de archivos .exe y que en sus últimas versiones este está utilizando un manejador de paquetes, al igual que Linux, el cual se denomina Winget. Y por último, y comparando la seguridad, en el caso de Red Hat y como en las demás distribuciones Linux, este cuenta con los permisos de lectura, escritura y ejecución, los cuales se designan a través de valores octales. Y en el caso de Windows, este puede llegar a ser un poco más complejo con respecto a la seguridad, englobándose en dos grandes grupos principalmente, los cuales son los permisos NTFS, que afectan a toda la unidad o partición del disco, y los archivos, los permisos de recursos compartidos, que estos son los que se aplican cuando se accede de manera remota al sistema. Como mencionaba, los permisos pueden llegar a ser un poco más complejos y pueden también llegar a ser más granulares, o sea, restringir cosas más específicas, como pueden ser la lectura de atributos, creación de archivos o carpetas, escritura de atributos. Pueden también denominarse como control total, donde es que se le asigna todos los permisos sobre ese archivo o sobre esa carpeta. Y a su vez, Red Hat presenta una variante del permiso de ejecución, ya que Red Hat, al momento de brindar permiso de ejecución a una carpeta, no le brinda permiso de ejecución a los archivos, sino que ese permiso de ejecución de carpeta solo es para ver los archivos que se encuentran dentro de la carpeta. Eso sería toda la presentación. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carmen María dice, tiene una pregunta.
Yo puedo responder la de Carmen. Pues esta interfaz de usuario también es conocida como Shell y pues es una línea de comandos CLI, una interfaz gráfica de GUI y entre las más importantes podemos encontrar dos, Gnome Shell 3.10, que este es el más popular ya que es bajo en los recursos del sistema y es muchísimo más fácil de usar y permite como configurarlo la interfaz a su manera. Y la otra es la de KDE, que prácticamente esta es muy similar, es bastante fácil y tiene como un estilo taskbar y también se puede como personalizar de diferentes maneras. Y yo respondiendo a la pregunta de Karen con respecto al manejador de paquetes. El manejador de paquetes se llama YUM, Y-U-M, y es el que se utiliza tanto en Red Hat como en CentOS, porque este manejador es con el cual se instalan los paquetes RPM que utilizan estas versiones. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Rocío tiene otra pregunta. Respondiendo a la diferencia principal es que CentOS es gratuito y Red Hat es con licencia, pero ambos son desarrollados por la misma empresa, así que mantienen casi que la misma estructura en todos los comandos, todos los archivos. Principalmente la diferencia es el costo. Sí, y también agregando a eso lo que implica ese costo. Por ejemplo, Red Hat tiene un costo X y esto implica una asistencia, mientras que CentOS no tiene ningún tipo de soporte personalizado, por así decirlo. Ok, gracias. ¿Cuál es la versión más común derivada de Red Hat? Mm, Bueno, en el caso de la versión que nosotros estamos estudiando, que era el Enterprise 8, sería, al ser la última versión que tiene Red Hat en estos momentos, sería la versión de CentOS, que sigue utilizando la misma lógica, el mismo planificador, solamente tiene unas cuantas cosas que no tiene la versión pagada. Ok. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, pasamos al siguiente grupo. Ok, entonces, gracias chicos por la presentación y su defensa. No sé si está listo el grupo 9 con Slackware Linux. Sí, estamos listos. Ok, adelante entonces. Gracias. Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de Slackware Linux, somos el grupo 9. La siguiente. La historia. La primera versión oficial de Slackware, la 1.0, fue lanzada el 16 de julio de 1993 por Patrick Polkerding, fundador y líder de desarrollo. En las primeras versiones de Slackware, la distribución tenía 3 cuentas de usuarios, Satan, Gonzo y Snake. Estas eran incluidas solo como ejemplos, pero posteriormente fueron eliminadas debido a que estas representaban un potencial riesgo computacional.
Luego, en 1999, el número de versión de Slackware se incrementó de 4 a 7, para demostrar que Slackware estaba actualizado al igual que otras distribuciones de Linux, muchas de las cuales tenían como número de publicación en ese momento el 6. Siguiente. En 2005, el escritorio GNOME fue eliminado de la distribución. En 2007, incluye la serie 2.6X del núcleo Linux como estándar. Luego, el 13 de agosto de 2008, Slackware incluía a KDE 4 en la rama de pruebas Slackware Current en el directorio Testing. Luego, el 19 de mayo de 2009, Bullgrading anuncia en el sitio oficial de Slackware el soporte para arquitecturas ARM. El 24 de mayo de 2010 se lanzó la versión 13.1 que tenía como principales mejoras la versión de SC de KDE 4.4.3, el kernel Linux 2.6.33.4, bibliotecas y aplicaciones actualizadas tales como Firefox y Thunderbird. Luego, el 23 de marzo de 2013 se anunció que se quitaba MySQL y se agregaba MariaDB como servidor de base de datos. Bueno, los criterios de diseño fueron variando durante los años, que actualmente ahora el logo es como un tipo S con un fondo de color azul, la cual es bastante común últimamente. Antes, originalmente, el logo cuando se lanzó esta aplicación fue con un pingüino con el que decía Slackware, pero con el paso del tiempo, como se fue popularizando, cambió el estilo a un tipo logo metalero para llamar la atención al consumidor, ¿va? Ya que en esa época, entre los 90 y los 80, la gente le gustaba escuchar tipo de música rock, y entre ellos, entonces, para llamar la atención a ese tipo de clientes, ya que Windows XP iba a ser está agarrando como más popularidad, entonces, para llamar la atención, hicieron ese tipo de logo durante ese tiempo, y más adelante ya lo quitaron, claro. El nombre Slackware deriva del término slack, flojo, y tal como lo define la Iglesia de los Subgenios. La Iglesia de los Subgenios es una parodia de religión satírica postmoderna. Apareció originalmente en Dallas. Entonces, uno de los datos curiosos que me había mencionado mi compañera es que sí, en ese tiempo se ocupaban usuarios de este tipo, que eran Satan, Ghost y Snake, y fueron quitados por el riesgo computacional 2 años después. Ellos no hicieron oficialmente cuánto dentro de páginas o forums de cuántos fueron afectados específicamente. Y los requerimientos de ellos eran bastante un poquito alto a lo que era originalmente Windows XP, que si saben, Windows XP es más requerimiento de espacio de 1 giga, y este era un poquito más alto, pero su rendimiento era un poquito más rápido. La filosofía del diseño es más que todo como fue su creador, Patrick Waldengren, fue que todo fuera demasiado simple. Keep it simple, que lo refería con las siglas KISS. Básicamente, el contexto de esta palabra hace referente a un punto de vista de diseño a lo contrario de ser fácil de utilizar, porque nosotros sabemos que los sistemas como Ubuntu Linux, incluyendo los comandos y entre otras cosas no eran muy friendly a los usuarios. Por esta zona principal, porque existen muy pocas herramientas GUI para configurar el sistema, y por ello es más propensas a tener problemas con una simple línea de órdenes. El resultado genera sobre este principio que Slackware es muy rápido, estable y seguro con el coste de no ser tan amigable al usuario. Cuando instalas desde cero, algo interesante, cero de este sistema operativo, te incluye al final las siguientes herramientas: una implementación en XDC Windows System para el sistema de ventanas, la cual incluía lo que comentó mi compañera, el KDE, entornos de desarrollo para programas de C, C++, y los otros demás lenguajes, Perl, Python, Java, Lisp y Ruby. Tiene también de utilidades de redes, servidores de correo de noticias, tenía también el Apache y programas de diseño gráficos como The GIMP.
navegadores web como Conquer, Firefox, Mozilla, Seeking y entre otras muchas aplicaciones. Durante más años se extendía, más cosas incluían. Y un dato importante, que una vez ya instalada, esta era su versión de 93, una vez instalada funciona realmente bien, es muy rápido y sólida como una piedra. Su gran inconveniente es el sistema de instalación, que puede ser bastante complejo, a comparado con otras distribuciones como GNU y Linux generalistas. Bueno, para los que no sepan, la última versión que han sacado hasta ahorita, la más estable, es conocida como la versión 14, que incluía lo que se llamaba Gdisk, que es una utilidad que puede emplearse para realizar las particiones de los discos con estándares GPT. Eso está incluido en la ITDR base para soportar la instalación en tiempo de arranque de los discos con una cantidad de alrededor de 2 teras o más. ¿Qué más incluye esta versión? Pues tenía el Network Manager, tenía el KDE que llegó a su versión hasta 4.8.5 actualmente, herramientas de redes, desarrollo de GUI con KDevelop, herramientas multimedia, decena de juegos y utilidades y soporte para varios idiomas y GTK+. Ahora hablaremos de las características y funcionalidades. Patrick Volkerding, el creador de esta distribución, lo describe como un avanzado sistema operativo GNU Linux diseñado con dos objetivos: facilidad para usar y estabilidad como meta prioritaria. Entornos de escritorio. Slackware 14.1 trae muchas actualizaciones y mejoras, entre las que cabe destacar los entornos de escritorio XFCE 4.10 y KDE 4.10.5. Estos utilizan UDEV, UDISC y UDISC 2 y muchas de las especificaciones de freedesktop.org, con el objeto de permitir a los administradores otorgar privilegios para el uso de dispositivos de hardware diferentes según el grupo de usuarios. Como herramienta, Slackware 14.0 viene con CGDisk, una utilidad que puede emplearse para realizar las particiones de los discos con el estándar GPT. Una gran distribución compleja de instalar. Slackware es una gran distribución que una vez instalada funciona realmente bien. Algunas de las características avanzadas de Slackware 14.1 son que instala GCC 4.8.2 como predeterminado, C, C++, Objective-C, Fortran y ADA compilador. Soporte para conexiones de red totalmente encriptadas con OpenSSL, OpenSSH, OpenVPN y GNU-PG. Apache, servidor web, nuevas herramientas de desarrollo incluyendo Perl, Python, Ruby, Git Mercurial, entre otros. Bueno, así como el resto de sistemas operativos, no podemos ver todos los comandos, pero sí podemos ver unos cuantos básicos y avanzados que hay dentro de la plataforma. Algo bien interesante, que este sistema operativo trae lo que se llama un manual y se utiliza la palabra comando man para llamar a ese tipo de manual, en la cual contiene los siguientes contenidos, tanto los comandos de usuario, las llamadas a sistemas, las llamadas de bibliotecas con C para los lenguajes, dispositivos, formatos de archivos, protocolos y juegos. Que los juegos algo que me llamó la atención fue que los juegos que se incluyen más que todo y se ocupaban era como Juegotron, que solo se llamaba por medio de una página con el comando de SSH. Las convenciones de paquete de macro, administración del sistema, descripción de API del kernel, y normalmente se utiliza para TCL y TK. Muy bien. ¿Qué tipos de comandos hay? Desde lo más básico, que son el ls, que se usa para listas de archivos y directorios, y está un pequeño ejemplo de lo que desplegaba, digamos, cuando estabas en la ventana de comando de shell, te mostraba los tipos de archivos y directorios que estaban disponibles aquí. Digamos, si solo llamabas ls con el /beso, te sacaban los bin, los dev, los homes, y entre otros directorios. El comando lsl, que es un comando de listado largo, te demostraba lo que tenías registrado con tal archivo, de tal fecha cuando fue creado, a tal tiempo. El LSA
que solo este comando permite mostrar los archivos juntos con todos los demás que se ocupa este argumento. Y aquí podemos ver un ejemplo de ello. Y también hay comandos para moverse por el sistema de archivos, que es el CD, que se ocupa en la mayoría de los sistemas de distribución Linux, que es el comando que se utiliza para cambiar directorios. Y aquí te enseño aquí un pequeño ejemplo de cómo se visualiza dentro de la ventana de comandos. El pwd, que se ocupa si su shell no funcionaba bien. Básicamente este comando, si no funcionaba el CD y parecía como la ventana en blanco, pues tenías la segunda opción, que era ocupar el pwd para que te enseñara qué es lo que hay dentro de los directorios, por si este daba como un fallo. Eso era en sus versiones anteriores. Y también están los comandos para creación y eliminación de archivos y directorios, que es el touch, que modifica la fecha y hora de un archivo. Bastante interesante eso. Y uno de los cuantos un poquito, no tan avanzados, pero sí los que no tienen conocimiento de ellos, lo pueden llevar un poquito raro, es utilizando los comandos que son switch, where's, find y locate. Que el switch es utilizado para localizar un programa rápidamente. Eso solo busca en un path y devuelve la primera instancia que encuentra y el camino de directorio hasta donde está. Básicamente es como extender el directorio donde está ubicado el archivo. El where's funciona de manera similar al switch, pero puede buscar además en las páginas el manual y los archivos de fuentes. Una búsqueda de bash con where's, lo cual puede devolver lo siguiente en pantalla. Este es un pequeño ejemplo de cómo puede devolver dentro de la ventana de comando shell. Y en find solo le permite al usuario buscar en el sistema de archivos con una rica colección de predicados de búsqueda. Los usuarios pueden especificar una búsqueda con determinados comodines, rangos de modificaciones o hora de creación u otras propiedades avanzadas. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo se visualiza en la ventana de comandos nuevamente. Y es locate, que permite buscar en todo el sistema de archivos al cual el comando find busca en una base de datos en vez del sistema de archivos actual. Ok, vaya, dentro de la administración de procesos, dentro de Slackware, cabe mencionar que además de que Slackware normalmente se basa del sistema Linux, también de la mano con el sistema de GNU, normalmente todos los procesos para el correo del procesador normalmente se corren desde el proceso root o del novario. Los procesos iniciados como normalmente son como entre todos los usuarios, y clave mencionar de que se compilan desde el núcleo y los compiladores son básicos de Linux. Todos los procesos se inician normalmente para el llamado al sistema con root y tener el control de todo el proceso de los sistemas, incluyendo también que normalmente para todos los procesos siempre tienen que pasar a la hora de compilar de los comandos de las consolas, y algunos de estos normalmente, por acá mencionar de otro tema que tengo aquí, es del procesos a segundo plano. Normalmente todos los procesos a segundo plano, normalmente muchos procesos al correrlos al primer plano, llegan a llegar a saturarse. Para eso se ocupa este comando que es el bg, que normalmente lo que hace es de la primera forma de pasar al segundo plazo es de adicionar un arpensat, y además de eso puedes ocupar el bg para pasar los procesos a segundo plano y no se te acumulen a la hora de estar corriéndolos. Y normalmente si uno quiere tener procesos de primer plano a segundo plano, puedes ocupar fg, y que eso es lo que hace de pasar de procesos de segundo plano al pasar al primer plano. Para esto también de que además de que todos los procesos se estén corriendo como son de Linux, también de como cabe mencionar de que los procesos no han llegado a su finalización, el programa tiene control sobre la terminal y ustedes tienen de que será de vuelta en prompt. Igual no mencioné la palabra prompt. Normalmente prompt es un sistema de que se encarga de distribuciones para los procesos. Y también mencionar algunos listados de comandos. Uno de los principalmente de esos 4
El primero, que es PS. El PS es encargado de correr multiprocesos, ya que se corren procesos simultáneamente. Pueden ser muchos procesos, igual correrlos correrlos en primer plano. E igual con PS, normalmente cargarlos, se pueden cargar simultáneamente. Incluye solo en el estado de consola y puestos en sí que también muestran todos los procesos. Igual el PID, normalmente el PID es un indicador de procesos. Todos los procesos están corriendo como asignados entre un identificador único, e igual los asigna desde la root, y también es como puede tener como se identifica por cada uno de esos y cómo se estaban a modificar. E igual también el PID tiene una columna que es TTID, que identifica la terminal donde se está corriendo el proceso. E igual solamente como para hacerlos un listado de cada uno. E igual como el anterior mencionados, el kill, que el kill es el encargado de eliminar o terminar o finalizar un proceso. Igual el proceso top es como el más llamativo dentro del administrador de procesos, que es en cual que ya no sé realmente lo que hacen, según su nombre, es de seleccionar los procesos que se están como corriendo en el proceso, pero como más importantes. E igual llena de información sobre los procesos corriendo el sistema en cierta información genérica. A la hora también, no, ya le pasarlo, no te preocupes. Y ahora pasamos a la administración de memoria. Igual, como sabemos que es un sistema Linux, Linux tiene hacer distribuciones de memoria de ocupar la paginación. Igual, bueno, específicamente para Slackware, ocupar la paginación, llamado con la mano de los procesos que se ocupan para la memoria caché y la memoria de la RAM, que se ocupa Linux. Normalmente perdón, y también de la memoria del kernel. Se identifican todos los procesos para llevarlos a memoria, y estas tienen tres niveles de paginación y dentro de la dirección virtual de Linux. Uno de los algoritmos que es como más identificado, no solo en Linux, sino en Slackware, es el más principal, además del swapping, y este es el body system. ¿Por qué llegué a mencionar el body system? Porque normalmente el body system tiene de que el kernel mantiene un listado de marcos de página de diferentes datos, con las páginas que se asignan de liberar la memoria principal, y los grupos lo dividen intercalando utilizando este algoritmo. Cabe mencionar también de que dentro del body system también hay otro algoritmo, de que es un algoritmo como de reloj, que ocupa también para el reemplazo de paginación de que tiene Linux. Que igual el algoritmo se está basando a la política de LRU, que es el sistema de reloj que ocupa normalmente para eso. Y con ese, el algoritmo de reloj, también puedes, a la hora de estar almacenando los procesos en memoria, puedes estar alternando de esa manera. Tipo de como de espacios de dirección que ocupa Slackware para distribución de memoria son las direcciones lógicas, direcciones lineales y direcciones físicas. Normalmente para el sistema ocupan las tres, que son las tres principales, y normalmente no, para su distribución siempre ocupa como la memoria para memoria para el kernel, memoria para la RAM y para la caché. Igual, uno de los fundamentos para asignación de memoria de Linux es dentro del kernel, el mecanismo de asignación de las páginas en una gestión de memoria usado por los usuarios. Igual siempre como ocupando así uno de los como las gestiones de memoria, que es de Management Unit o MMU. Uno de los procesos que realmente de direcciones del usuario es único, y es direcciones de hacer kernel. Y el último
mencionar de la administración de memoria es el espacio de intercambio. Dentro del espacio de intercambio, antes, bueno, se sabía que, bueno, lo que yo investigué, que se ocupaba mucho el Austromi, pero aún también, para algunas versiones también se usa el Austromi y también el Proteus, para la distribución de intercambio de datos y de procesos. Igual, perdón. Normalmente para el núcleo del proceso de la RAM virtual, es más lento como la RAM del espacio normal. Entonces, la memoria intercambia usualmente los más necesarios y hace el espacio útil, almacena los pocos datos utilizados y utiliza el soporte de la RAM normal. Y no sé si puede dar nets. Y aquí hay un poco del listado de procesos. El que está en el lado de izquierda son algunos procesos que sí se tocan normalmente en memoria RAM y que son como bien los tocan mencionados. Igual voy a mencionar algunos, que algunos los que yo normalmente sentí que eran como más, así que como más importantes. Ese es el PT guión bajo UR Protect, que normalmente lo que hace es una página especificada la sintetizada a la escritura, igual normalmente el PM de Clear, que normalmente lo que hace es hacer una limpieza, igual hace una entrada de cero de dirección de intercambio de las tablas de la página. Y por el otro lado, que normalmente que es funciones independientes a eso, de la administración de memoria, el más clásico es el copy page, que es igual que contiene una página dentro en otra memoria, igual otro que puede ser el SAP, el PT range, que libera las varias páginas que se tienen llamada en Free PTC. Dale, Nets. Bueno, continuando con la administración de sistemas de archivos, cabe mencionar que el kernel de Linux es compatible con una amplia variedad de sistemas de archivos, lo que le permite elegir entre una larga lista de características, como por ejemplo en el Slackware Linux, almacena todos sus archivos y directorios en un único directorio, que generalmente se llama raíz. Por ejemplo, algunos de los sistemas de archivos de Slackware Linux son X2, que X2 es el sistema de archivos más antiguo incluido en Slackware Linux para mantener datos en los discos rígidos. Y luego está X3. X3 es el primo más joven de X2. Fue diseñado para reemplazarlo en la mayoría de los escenarios y comparte la misma base de código, pero agrega soporte. De hecho, X3 y X2 son tan parecidos que es posible convertir uno a otro sobre la marcha sin pérdida de datos. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí nosotros le hemos puesto unas partes del sistema de archivos y directorios de Slackware Linux. Como pueden ver, el directorio raíz, bueno, mostramos los tipos de directorios que hay y su explicación en cada uno de ellos. El primero, si pueden ver, solo es la pleca, que es el directorio de raíz en el cual existen todos los demás. Luego está bin, conjunto mínimo de programas binarios para todos los usuarios. Boot, que es el kernel, y otros requisitos para arrancar Slackware. Luego está etc, archivo de configuración del sistema. Dep, colección de archivos especiales que permiten el acceso directo al hardware. Home, directorios de usuarios donde se almacenan los archivos personales y las configuraciones. Nosotros, obviamente, por razón de tiempo, solo hemos puesto algunos, que son los que hemos considerado los más importantes. Pasa al siguiente, por favor. A menudo Slackware es principalmente comparado con Arch Linux, pues tienen un enfoque muy similar. Ambos sistemas son minimalistas al principio y requieren que se configure manualmente.
paso a paso para obtenerlo, para configurarlo como uno desea, ¿verdad? A pesar de ser el con el que más se compara, tiene ciertas diferencias. Entre esas está que la imagen de escenación de ARC es mucho más pequeña que la de Slackware. ARC solo permite sistemas x86 y 64 bits, mientras que Slackware también admite procesadores de x86 y ARM. Slackware utiliza scripts de estilo BSD, mientras que ARC usa systemd. ARC es un sistema de lanzamiento continuo, es decir, que cada poco tiempo se han lanzado nuevas versiones. En cambio, Slackware es más conservador en ese sentido, pues prefieren probar su estabilidad. Y Arch Linux proporciona miles de paquetes binarios en sus repositorios oficiales, mientras que los repositorios oficiales de Slackware son más modestos. Ya, pasar. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carlín dice, tiene una pregunta. Y Hugo también. Quizás contestando primero la de Hugo, ¿en qué año se inició la primera versión de Slackware? Fue el 16 de julio de 1993 por su creador Patrick Bolkerding. Y contestando la pregunta de Carlín, vaya, yo mencioné dos tipos de archivos, tipos de sistemas, perdón, que X2 y X3. Obviamente hay más, que los demás son X4, Racers, XFC, JFC, ISO 9660 y SWAP. Respondiendo a la pregunta de Carmen, las tres llamadas al sistema, pues las que yo supe hace poco que se puede utilizar y no sabía que incluso se puede hacer en Linux, es la de zip y un zip que permite comprimir y decomprimir los archivos. Y había antes uno de los llamados que se llamaba gzip, que es una de las herramientas de compresión más antiguas, que está incluida dentro de Slackware, pero no mucho se ocupa. Y respondiendo a la pregunta de Karen, pues el 23 de marzo de 2013 se quitaba MySQL y se agregaba MariaDB como servidor de base de datos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Brian. Yo respondiendo a Brian, le puedo decir que Slackware tiene una página oficial donde se tiene toda su documentación. Normalmente con eso puedes buscar cualquier como falla o duda que tienes ahí, normalmente en la página esté. E igual manera, si tienen como un soporte así general, como también como lo tienen la mayoría así como Debian o cosas así, de que tienen su propio como blog, que normalmente puedes hacer preguntas sobre el sistema y ellos igual te pueden ayudar, pueden darte un soporte. Ok, muchísimas gracias, chicos. Entonces, aquí termina su defensa. Y pasamos al último grupo de este día. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Ok. Solo voy a compartir pantalla.
Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo al cual le tocó el sistema operativo SUSE y OpenSUSE. Así de que vamos a empezar primero con nuestra presentación. Bueno, pues SUSE es una de las distribuciones de Linux más conocidas, dada por su fácil instalación y su fácil administración, porque este cuenta con un sistema llamado Jazz, que es un asistente gráfico para hacer diversas tareas o administrar diferentes cosas. Y pues OpenSUSE fue creado la SUSE, la compañía, fue creado por Roland Dirov y Thomas Fair en 1992. Y después hay que ver, la primera distribución de OpenSUSE se realizó en 1996 con la primera distribución de SUSE Linux 4.2. Ya en 1999 SUSE desarrolló la tecnología llamada Jazz, que es la para facilitar la instalación y a través de una configuración gráfica. Después de eso, SUSE fue avanzando con el paso del tiempo hasta que donde OpenSUSE lanzó Tumbleweed. Ya después pasaron diferentes hechos hasta llegar a la actualidad, donde la compañía SUSE está pensando en adquirir Rancher Labs. Bueno, luego tenemos los criterios de diseño para OpenSUSE y para SUSE. El logo de OpenSUSE sigue siendo el mismo, es un tipo camaleón. Ambos tienen unas pequeñas diferencias realmente entre ambos logos. Se puede ver que nada más en la cola tiene uno está más arriba que el otro, en el ojo, la sonrisa y incluso las patitas. Básicamente es el mismo diseño, solo cambian en unas pocas características. Dale, siguiente. Bueno, como lema, SUSE y OpenSUSE, la misma empresa, si es Have a lot of fun, que se traduce como diviértanse mucho. Ese lema lo ocupan bastante en el final de sus conferencias. Bueno, como objetivos principales que tiene la, la distribución de SUSE u OpenSUSE es que quieren crear una mejor división de Linux, la mejor, quieren fomentar el éxito de Linux y el uso de Linux en sí, principalmente hacer feliz al usuario, ser user-friendly, fomentar la innovación, ser abierto a trabajar de manera transparente, trabajar junto con proyectos ascendentes, colaborar con otras comunidades. Ahora, los creadores valoran que sea un software libre, un proceso de desarrollo abierto, apertura, elección, normas, calidad, que tenga transparencia, como veíamos en los puntos anteriores, y respeto a los demás y su trabajo. Siguiente. Bueno, SUSE tiene diferentes versiones. En este caso vamos a hablar primero. SUSE tiene su parte SUSE Linux Enterprise, que se divide entre servidores, environments y management and extensions. Tiene bastantes versiones dependiendo de cada una. Aparte también tiene una que se llama SUSE Rancher, ya como así como lo mencionó mi compañero. Dale, siguiente. Cada versión de SUSE y OpenSUSE tiene su versión gratuita y tiene su versión pagada. Por ejemplo, en la versión de SUSE Enterprise Linux para escritorio, el costo anda alrededor de $50 y tiene una arquitectura para AMD e Intel de 64 bits. La mayoría, para servidores, tiene la arquitectura de AMD 64, Intel 64, ARM, Power y sistemas Z.
Luego tenemos las versiones de OpenSUSE, que son dos principales, que se llama Tumbleweed y Lib. Tumbleweed es una distribución rolling release que se enfoca en la integración continua de lanzamientos ascendentes recientemente aprobados, mientras se preserva una actualización continua de alta calidad. Y tenemos las versiones de Lib. La versión de OpenSUSE Lib es compatible con SUSE Linux Enterprise, o sea, las Lib es compatible con las anteriores que habíamos visto, y aparte, esto le da una gran estabilidad comparada con otras distribuciones Linux. Aparte, sigue siendo user-friendly y da la posibilidad de migrar con otras empresas. Siguiente. Para la mayoría de distribuciones o versiones, mejor dicho, de OpenSUSE o SUSE, se cumplen estos mínimos requerimientos de funcionamiento. Un procesador Pentium 4 de 1.6 GHz o superior, claro. Esos serían como los requerimientos mínimos. Memoria principal de 1 GB de RAM y al menos 1.5 cuando se utilizan repositorios. En el disco duro son 10 GB de almacenamiento disponible para una instrucción mínima, 16 GB disponible para un escritorio gráfico. Con escritorio gráfico nos referimos a ya sea KDE Plasma, XFCE o Genome. Y se recomiendan más de 40 GB para la instalación de software. Finalmente tenemos tarjetas de sonido y gráficas que admite la mayoría de sonido y gráficas modernas. Aparte se pueden, en casos de no aceptar las tarjetas de Wi-Fi, se pueden instalar los drivers aparte porque tienen un apoyo de la comunidad. Siguiente. Las características que encontramos en OpenSUSE son las muy parecidas a las que se encuentran en SUSE Linux Enterprise. Esta cuenta con un sistema que se llama app Armor, el cual otorga permiso a las aplicaciones en función de cómo se ejecuta en el sistema. Este también funciona como una capa de seguridad para realizar diferentes operaciones dentro del sistema. De ahí cuenta con el sistema Jazz, que es la aplicación para administrar el sistema como una interfaz gráfica y la instalación del software. También tenemos Zen como un software de virtualización y cuenta con las interfaces gráficas de KDE y de Genome. Este también tiene Compiz, que es un escritorio 3D. A partir de esto, los medios de instalación de OpenSUSE son los mismos que en otra distribución Linux. Y si quiere tal. Vaya, las llamadas del sistema. Una llamada del sistema es un método utilizado por los programas de aplicación para comunicarse con el núcleo del sistema. En los sistemas operativos modernos, eso es necesario cuando una aplicación o proceso de usuario necesita transmitir o leer información del hardware, de otros procesos o del propio núcleo. De ese modo, la llamada es el punto de enlace entre el modo usuario y el modo kernel, como se puede ver en esa imagen. ¿Y para qué se necesitan las llamadas del sistema? Esas están estrechamente ligadas al modelo moderno de sistema operativo, como modo usuario y modo núcleo, que es el mismo modo kernel, que se introdujo en respuesta al creciente número de procesos que se ejecutan simultáneamente en la memoria principal de los ordenadores. De esa forma, cada proceso individual tiene sus propios datos con derechos de acceso especiales y solo si se distribuyen los recursos correctamente, el sistema y los programas pueden ejecutarse según lo esperado. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, los tipos de llamadas del sistema que tenemos son de control de procesos, gestión de archivos, gestión de dispositivos, gestión de la información y comunicación entre procesos. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de las llamadas del sistema en SUSE y OpenSUSE, bueno, en los sistemas Unix, todos los dispositivos son representados mediante archivos. Y dado que es el sistema operativo el encargado de administrar el sistema de archivos, es por medio de este que podemos utilizar un dispositivo en específico, como puede ser una lectora de CD, una placa de video, el mouse o el teclado.
Otro de los recursos administrados por el sistema operativo es la memoria. Cada vez que un proceso requiera de más cantidad de memoria o desee liberar parte de la misma, necesitará usar las llamadas al sistema para informar al núcleo del sistema operativo. Hay cosas más simples que solo pueden ser accedidas mediante el sistema operativo, ya sea la hora actual, el nombre de un equipo, hasta el simple almacenamiento de datos en un archivo de texto. Algunas llamadas al sistema para acceso de archivos son esas: open, close, write, read y las demás. También hay otras llamadas al sistema que son útiles para modificar ciertos aspectos de los archivos, como lo son chown, que cambia los datos relacionados con el dueño de un archivo, chmod, que cambia los permisos de acceso a un archivo, y rename, que cambia el nombre de un archivo. Dale, siguiente, por favor. Y ahí también hay algunos ejemplos de otras llamadas al sistema que pueden ser de utilidad para la práctica. Solamente eso ahí. Por cuestiones de tiempo no las voy a mencionar todas, pero esas serían. Bueno, en los algoritmos de planificación, como SUSE se basa en el kernel de Linux, Linux usa un algoritmo razonablemente simple para planificar prioridades y elegir procesos entre los que hay en el sistema. Prácticamente se tarda alrededor de 200 milisegundos y cuando este tiempo ha pasado, se selecciona otro proceso para ejecutarse. Todos estos procesos se identifican dentro de la estructura task-struct, que contiene toda la información de los procesos que se van a realizar dentro del sistema. Los algoritmos que utiliza la estructura task-struct en la parte de policy, que prácticamente policy identifica cuál es el algoritmo que se va a utilizar, que puede ser FIFO o puede ser round robin. Cuando hablamos de FIFO, hablamos de que cada proceso se ejecuta en el orden que está en la colección, así como es first in, first out. Y cuando hablamos de round robin, es que se ejecuta por turnos. Por eso es de que podemos ver que prácticamente viene así prácticamente como un círculo. Bueno, en la administración del procesador, algunas llamadas relativas al sistema, a procesos sería fork, getPid, getPid, la familia de exit, wait, waitPid, exit y system. Explicando algunas, fork es una llamada al sistema para controlar el proceso al que va a ser invocado y este genera un proceso hijo, como una copia del proceso en donde fue invocada a la llamada. Con la administración del procesador, siguiendo, la comunicación entre procesos se puede hacer mediante 4 formas, que es a través de variables de entorno, que solo es posible entre padres e hijos, mediante una señal, que solo indica que algo ha ocurrido y que solo lleva como información de un número de señal, mediante entrada-salida, que es la información más corriente a nivel de shell, y como un ejemplo tenemos el pip, que conecta 2 procesos como una tubería. Y de ahí tenemos mediante técnicas IPC u otras formas que tenemos los semáforos, memoria compartida y colas de mensajes. Luego tenemos los tipos de estados de los procesos. Y aquí en esta imagen podemos observar el ciclo que tienen los procesos a la hora de crearse. Entonces aquí tenemos el estado de waiting, ahí está en español, y que es que el proceso está esperando por algún recurso, o sea, está esperando el tiempo en el cual exista un espacio para él. Tenemos el estado de running, que es cuando el proceso está listo para ejecutarse. Y por ejemplo, con waiting tenemos 2 tipos de procesos, que son los interrumpibles y los ininterrumpibles, que serían aquí. Y luego tenemos el estado de stop, que significa que el proceso ha sido detenido porque normalmente ha recibido una señal o está depurando errores. Y también está el estado de zombie, que está aquí en la parte de abajo, que es cuando un proceso ya ha terminado, pero la información que está en el task-struct permanece aún en el sistema, porque se mantiene ahí para que otra persona, o mejor dicho, para que otro proceso jale información de ahí, porque la información que tiene este proceso que está en estado zombie es de vital importancia para seguir con los procesos.
Vaya, luego tenemos la administración de memoria. Para la administración de memoria, por medio de comandos, tenemos la herramienta fdisk, que es bastante sencilla de utilizar y tiene muchas opciones que podemos usar con esta. Por poner algunos ejemplos así como puntuales, puse crear, listar y eliminar. Para crear una nueva partición tenemos N, para listar tenemos L y para eliminar tenemos D. Muchos de estos comandos funcionan en muchas otras distribuciones de Linux, pero sigue siendo una herramienta muy fácil de utilizar y nos permite hacer una gran cantidad de cosas. Además, esto tiene una opción, bueno, al acceder a la herramienta fdisk, nos da una opción de listar los comandos. Es como un menú de ayuda, por así decirlo, y ahí podemos ver más o menos qué podemos hacer con cada uno de estos comandos, por si no tenemos como idea de cómo utilizarlos. Y tenemos el manejo de memoria virtual. La memoria virtual también se le conoce como memoria swap. Y usualmente esta se crea a la hora de crear la partición para nuestro sistema operativo. Si alguna vez han instalado un sistema operativo en paralelo, pues en algún momento tuvieron que crear una memoria swap. Y a veces sucede que la memoria swap es muy pequeña para lo que necesitamos en el sistema operativo. A veces llegamos a necesitar más. Y en ese caso no se puede como alargar la memoria ya creada, sino que lo que se tendría que hacer es crear una nueva partición y darle formato de swap. Y finalmente, perdón, después de darle el formato de swap, tendríamos que modificar los archivos para que siempre que se inicie el sistema, se inicie esa partición swap para que no tenga que hacerse de forma manual. Los archivos en Linux se organizan en forma de árbol, en el cual se encuentra todo en una carpeta raíz, la cual sería root, que es representada por una pleca, de la que éstas se extienden demás archivos y carpetas y componentes del sistema. Esto funciona a través del FHS, que es el File System Hierarchy Standard, donde esto se divide en dos jerarquías, la de primer nivel y la de segundo nivel. Entre las de primer nivel podemos encontrar la raíz, que solo sería la pleca, podemos encontrar bin, boot, dev, entre otras. Y entre las de jerarquía de segundo nivel, encontraríamos ya como user bin, user include y user leave, entre otras. Ok, gracias. ¿Preguntas? Ok. Ahí hay cabal 5, creo yo. Bueno, yo puedo contestar la pregunta de por qué el nombre SUSE. Bueno, el significado de ese nombre es por el acrónimo alemán Software and System algo así es, Unvedlung. Ay, no sé si lo voy a escribir. Pero significa desarrollo de software y sistemas, el cual formaba parte del nombre original de la compañía. Luego de eso, el nombre que se utilizó fue SUSE Linux. Ok. Bueno, yo para responder la pregunta del taskstruct, el taskstruct prácticamente viene a ser una estructura escrita en C que está dentro del kernel de Linux y esta contiene toda la información acerca de los procesos
Y se puede, además de eso, se pueden obtener con un puntero. O sea, toda esta estructura tiene un puntero que se llama current, que podemos obtener el proceso que está ocurriendo en este momento. Y prácticamente, o sea, tiene toda la información acerca del proceso, el estado, el uso, algunas banderas que se le pueden poner, quién es el padre, si en algún dado caso tiene algún hermano o algo así. Ujú. Puedo responderle cuál es la ventaja de utilizar Jazz, ya que Jazz tiene diferentes entornos para configurar todo el sistema, puedes configurar hardware, cosas de redes, tiene diferentes módulos para configurar el software y quiero ver, puedes configurar seguridad ahí mismo también de una forma fácil y sencilla, viendo todo lo gráfico. Contestando a la pregunta de qué es la plataforma SUSE Rancher. Como mi compañero es Rancher Labs, es una organización y se juntó con SUSE. Y lo que están haciendo es que están implantando, se llama Clusters Kubernetes, algo así se pronuncia, que son, Kubernetes es una plataforma portable y es de código abierto y sirve para administrar carga de trabajo. Es algo así comparable a Docker. Entonces, SUSE Rancher lo que hace es unificar estos clusters de Kubernetes para el objetivo de unificar, garantizar la uniformidad en las operaciones, ¿verdad? Y gestión de carga de trabajo. Ok, hoy sí. Gracias chicos, contestaron 6 preguntas. Pero bien, muchas gracias por la defensa, su exposición. Y damos por finalizado las defensas de este día. Les voy a subir el video y las presentaciones que me hayan compartido, ¿verdad? Nos vemos luego entonces. Y gracias. Feliz día.